Al aire. Bien amigos, muy buenas noches. Son ya 10 de la noche con 5 minutos. Presentamos nuestra edición correspondiente al día de hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. Hoy estaremos con nuestro invitado especial. Se trata de Ramón Abel Ferrari Rodas, un jugador histórico del fútbol andahuelino que defendió casi todos los equipos que se formaron en su época de jugador. Reforzó también al equipo de Abancay. Estuvo muy cerca incluso también de llegar al fútbol profesional. Jugó 4 finales de la Copa Perú en el Estadio Nacional, reforzando también al Deportivo Garcilaso. Y hoy estaremos hablando con él, toda su historia deportiva y también qué le pareció esta clasificación que en breve tocaremos. Antes, un saludo para todos nuestros seguidores. Ramón, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy estaremos conversando con amplitud toda la hora. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Milciades. André, gracias por la invitación. Acá gustoso de venir a hablar sobre el fútbol de Andahuaylas y también mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, ¿no? Bien, antes de ir allá a la entrevista de fondo, vamos a comentar brevemente lo que sucedió hoy. En el aeropuerto, más o menos a las 10:15 de la mañana, llegó el vuelo de emergencia que trajo al ministro de Transportes y Comunicaciones. También vino el viceministro de Salud, vino la congresista, vino el mismo alcalde provincial que estaba en Lima. Trajeron a un niño juntamente con sus padres en este vuelo humanitario, vuelo de emergencia, vuelo de salud, donde ya se usó el aeropuerto que después de muchos años no se estaba realizando vuelos. Se limpió, se utilizó equipos de aeronavegación
básicos para que pueda llegar un avión de la Fuerza Aérea. El día de hoy, repetimos, 10 y 15, hubo muchísimas personas en el aeropuerto, pero la ceremonia, por cierto temor, hicieron dentro, cerca de la pista de aterrizaje. Mucha gente estaba tras las rejas, también grupo de hinchas que insistentemente solicitaban que el equipo debía jugar en Andahuaylas. Lo concreto de este discurso que hicieron también el gerente general de Corpac, el gobierno regional también, el señor Percy Godoy, todas las autoridades hablaron y al final habló el ministro de Transportes y Comunicaciones, quien, en conclusión, lo que más importa, dijo de que el aeropuerto, para poder operar con vuelos comerciales, va a estar listo a fines de abril. A fines de abril van a instalar todos los equipos de aeronavegación que están prestándose, están tratando de solucionar de otros aeropuertos, mientras lleguen los equipos, o digamos los que se han dañado con los hechos que ya todos conocemos, y que a fines de abril estaría ya totalmente instalado. Y existe la posibilidad de que en mayo ya podrían llegar los equipos profesionales vía vuelos comerciales a Andahuaylas para jugar los partidos en el Estadio Los Chancas. Eso ya como una información importante que da una cierta esperanza que se anticipe, porque se hablaba de que podía ser entre julio, agosto, septiembre, y con esto podría adelantarse hasta mayo, pero si todas las autoridades apoyan, le ponen esfuerzo y puedan minimizar ese tiempo, será muy importante ver cuanto antes a nuestro equipo. Vamos también con el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva y también los primeros comentarios. Buenas noches, André. Buenas noches, felicidades y buenas noches, Ramón. Una vez más, agradecerte públicamente por tu predisposición y por visitarnos, por darnos esta entrevista que la verdad mucha gente ya nos estaba pidiendo en la semana que por favor hablemos más de la historia del fútbol, que hablemos del fútbol andahuaylino, que hablemos más de los jugadores que fueron parte de esa historia también, y tú eres un gran representante de eso, Ramón. Voy a aprovechar para saludar a los primeros comentarios. Efraín Rojas nos dice número 1 en llegar. Rolando Alarcón, que también ha narrado muchos de tus goles, Ramón, nos dice hola, ya llegué, bendiciones para todos. ¿Qué novedades tenemos para esta noche? Alberto Rojas nos dice, no hay forma de cambiar el horario del programa, 20 horas, y ya les dijimos que nos encantaría poder salir más temprano, pero por temas de trabajo podemos salir a esta hora. Alfredo Pariona nos dice saludos para Frecuencia Deportiva y a todos los seguidores. Dominique Reo nos dice buenas noches, señor Milciades. David Pastor, hola, buenas noches, señor Milciades. Juan Rosales nos dice buenas noches, Milciades, Andrés, Ramón. También Francisco Flores nos dice felicitaciones por el programa, Milciades, y un saludo. Panchito. Sí, y un saludo para Ramón Ferrari, un gran amigo y gran futbolista. Bendiciones, nos dice Francisco Flores. Bien, antes de ir ya con la entrevista, también indicar la novedad de los Chancas es que hoy se dio a conocer el nuevo refuerzo, la nueva contratación. Se trata del volante que estuvo en Alianza Universidad de Huánuco, Diego Carabaño, jugador de 26 años que tiene formación en Alianza, jugó en Huaral, jugó también en UTC y en otros equipos, y creo que es un aporte importante para este Chanca que se está armando para el próximo año. Se están demorando un poco en las contrataciones, pero creo que en esta semana ya deben estar completando más o menos 25 jugadores. Hasta el momento tiene 15, 10 que han quedado de la temporada de este año de la Liga 2, y a ellos se ha ido sumando con jugadores como Manzaneda, como Ferreira, como los últimos Santillán, ahora Diego Carabaño, también Luján, y esperemos que en los próximos días tengamos ya los jugadores extranjeros que se está anunciando, pero no se sabe los nombres. Parece que van a ser de Argentina y de Colombia, porque el reglamento exige o permite que el próximo año existan 6 jugadores en cancha, jugadores extranjeros, y solo tiene uno hasta el momento el equipo de los Chancas con Abel Casquete. Bien, ahora sí vamos ya a la entrevista que hemos pactado con Ramón, jugador histórico del fútbol andahuaylino. Nos indica, él nos va a dar a conocer dónde empezó a jugar. Ya yo lo conozco desde el año 1989, cuando llega a Ica, a la final interescolar nacional, donde vino con el Colegio Juan Espinosa Medrano con una muy buena generación de jugadores. Estuvimos nosotros apoyando como estudiantes allá en Ica, y en un partido histórico le ganamos al equipo donde jugaba Pablo Maldonado, que fue el mejor jugador de esa final. Luego ya pasó a jugar fútbol profesional, estuvo en la U, y todos conocemos quién fue Pablo Maldonado, que incluso jugó en Cinciano como campeón de la Copa Sudamericana. Una vez más, buenas noches, Ramón. ¿Qué nos podías contar de tus inicios cuando posiblemente, como todos los futbolistas, empiezan en el colegio, o de repente en la escuela, en el barrio, en la calle? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol, Ramón? Sí, Milciades, una vez más contento por la invitación y poder hablar un poco sobre mi historia futbolística, que tuve la oportunidad de defender los colores de nuestra tierra con la única intención
llegar al fútbol profesional, ¿no? No se pudo como jugador, pero hoy tengo la alegría de ver a Andahuaylas en el fútbol profesional, para alegría de todos nosotros, ¿no? Y antes de ir con eso, quería preguntar también cómo viviste ese 27 de octubre, hace un poquito más de un mes, donde el estadio estuvo en su máxima capacidad. Todos los andahuaylinos y apurimeños, muchos vinieron también de otros lugares, de Abancay, de Chinchero, Suripa, para ver este partido que era decisivo, para buscar la clasificación histórica. Por primera vez que un equipo apurimeño, un equipo andahuaylino, llegar a la Liga 1. ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Cómo lo viviste antes, durante y después del partido? Bueno, como todo andahuaylino ilusionado, ese día todos con mente positiva fuimos al estadio a alentar de principio a fin y la alegría fue grande, ¿no? Al final, después de los penales, pudimos gritar los goles y emocionadamente a veces hasta lágrimas en los ojos, ¿no? Porque fue la ilusión de todos nosotros que Andahuaylas siempre esté en el pedestal más grande del fútbol profesional. Entonces ahora tiene la oportunidad, tenemos todos la oportunidad de contribuir y apoyar a este equipo que es de acá, pues. Se ha luchado tanto, son más de 30 años que se ha venido intentando llegar, aún más creo. Si no recuerdo mucho la historia del Mariano Melgar, de los equipos que también han intentado anteriormente a lo que yo tuve la oportunidad, pero sí desde el 1992 más o menos, cuando la DU empieza a formarse. Creo que la intención ha sido de llegar al fútbol profesional y poco a poco los dirigentes también han venido invirtiendo, trayendo gente de afuera, gente de mucha calidad y que tuvimos la oportunidad de gozarlo ellos, ¿no? Y también dejaron muchas enseñanzas a los que vinieron atrás, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios, como te hice la primera pregunta? ¿Cómo empezaste en el fútbol? Bueno, un poco curioso es la historia que yo tengo. Estudié 5 años en el Gregorio Martinelli, donde no tuve la oportunidad de jugar ningún partido de mi colegio. Salí del colegio, al siguiente año ingresé a la universidad particular del UPA. Ahí tuve la oportunidad de jugar y llegó el profesor Julio Béjar, ¿de acuerdo? El profesor Julio Béjar sacó un equipo ahí se llamaba el UPA. Entonces empezamos a entrenar, ¿no? A mí me gustaba entrenar, salía a correr todas las mañanas, porque era mi hobby. No lo veía el fútbol como una posibilidad de llegar a jugar al fútbol profesional, sino yo salía a correr porque me gustaba, iba al campo porque era mi deseo de jugar. El profesor Julio Béjar vino, me vio y empezamos a entrenar. Yo tengo que agradecer mucho al profesor Julio, que me dio la oportunidad. Debe estar siguiendo. Que me dio la oportunidad, la posibilidad de llegar a lo que fui, ¿no? Entonces siempre mi agradecimiento para el profe Julio y para todos los entrenadores que tuve después, ¿no? ¿Y cómo así llegas? Aprovechando que menciona el profesor Julio Béjar, contarte, Ramón, que el profesor está viendo el programa. Siempre nos sigue. De hecho, acaba de enviarnos un comentario y nos dice: buenas noches, qué grato poder seguirlos y felicitar al más grande futbolista andahuaylino de todos los tiempos, el Moncho Ferrari, te dice el profesor Julio Béjar. Profe, muchas gracias, profe. Usted sabe el cariño que le tengo. Usted es un padre para mí. Mis agradecimientos y mi reconocimiento por la eternidad, ¿no? ¿Cómo llegas a reforzar el equipo del Juan Espinosa Medrano para esa final del Interescolar del año 89 y llegas a Ica? Sí, no estudié en el Juan Espinosa y en esas oportunidades cuando se llegaba a una final había esa posibilidad pues que el equipo podía reforzarse. Entonces en esa posibilidad que tuve, faltando una semana más o menos me llaman para jugar del Juan Espinosa porque había lesiones creo de algunos jugadores. Entonces en una semana, como ya ese año estaba sobresaliendo en el fútbol, en lo que es el UPA, entonces me llaman, ¿no? En una semana me llevaron, tuve la oportunidad de defender, como tú mismo dices, allá en Ica. Había un gran número de estudiantes, te conocí a ti y a mucha gente, ¿no? Entonces nos brindaste mucho apoyo y tuve la oportunidad de jugar pues con el Ricardo Bentín de allá. Le ganamos 1-0, ahí hice un gol, me recuerdo bastante. También jugamos, como tú dices, con un gran jugador, Pablo, ¿no? Del Bolognesi. Pablo Maldonado, del Bolognesi de Tacna, ¿no? Entonces un grandísimo jugador, ¿no? Entonces que después llegó pues a jugar de la U, de la selección peruana, del Cienciano, campeón sudamericano, ¿no? Entonces creo que estos deportes escolares antes daban esa oportunidad pues que gente de diferentes lugares del Perú pueda llegar a esa final y tener la oportunidad pues de llegar al fútbol profesional, ¿no? Después de ese año 89 que fue la final interescolar en Ica, al año siguiente creo que ya empiezas a jugar en Alianza Talavera.
¿Cuál Sí. es el siguiente equipo? Sí, me llevan a jugar a Leones Talavera, me acuerdo el señor Isaías Alfaro, que ya descansa en paz, un aférrimo del fútbol, su esposa. Entonces hicimos también un bonito equipo, ahí con Carlos Quispe, Carlos Salazar, y también acá en Andahuaylas había un gran equipo, ¿no? Que era el ADU, con los hermanos Tuñón, me Con acuerdo, la dirección de Víctor Juanito Suárez, Hernández, que en paz descanse. Juan Hernández, que también una persona que luchó mucho por el fútbol de Andahuaylas, ¿no? Entonces, jugamos una final acá con el ADU, nos ganó, pues ADU clasificó a la regional y tuve la oportunidad de reforzar. Viajamos a Chuquibambilla, me acuerdo, a Ayacucho, Huancavelica, pero no era tan continuo pues el campeonato que se realizaba como ahora, ¿no? Entonces a veces jugaba hasta la mitad y al año que viene se seguía y no había continuidad. Entonces en esos años también yo, como no estaba estudiando, mi mamá me mandó pues a Lima, ¿no? Por un año. Entonces rompí ese año lo que es jugar fútbol acá. Eso fue el 92. El 93 se arma también dos equipos importantes. El equipo de Santa Rosa, el primer Santa Rosa, y Alianza Talavera. ¿Te acuerdas que los dos equipos representaban a Andahuaylas? Jugamos con los equipos de Abancay, donde los dos equipos tenían muy buenos jugadores. En Talavera también había muy buenos jugadores, con el Toro Ortiz, tu persona, también si no me equivoco Figueroa, Buleje, Quintana, había también un Vargas Hualpa de San Jerónimo, después el Gato Acuña y muchos otros amigos. ¿Qué recuerdas de ese año 93? Sí, como dices, Milciades, éramos gente de acá. Casi Como uno o locales. dos de repente que venían de afuera, ¿no? Pero mayormente éramos gente de acá. Como dices, grandes jugadores, Carlitos Quispe, Manuel Ortiz, el Gato Acuña, Carlos Salazar, los hermanos Amílcar Figueroa. Entonces, grandes jugadores que dábamos de todo pues para que nosotros podamos salir de acá, ¿no? Nuestra ilusión era que llegar al fútbol profesional, pero había muchos inconvenientes, pues no había mucho apoyo tampoco de las autoridades en ese entonces, ¿no? Y luego se pasa con... Antes que vayas con la pregunta, dame Más unos comentarios. minutos para leer los comentarios. Gerson Surk Somar nos dice reconocer a Ramón Ferrari por muchas alegrías y tardes deportivas alegres que nos dio con José María Arguedas, nos dice Gerson Surk. Saludos desde Lima. Eddie Palomino nos dice el mejor 10 de Andahuaylas que vi. Jacob Valero Mariño nos dice: Don Milciades Vargas, muy buenas noches. A través de usted, permítame saludar a una leyenda viva de nuestro deporte andahuaylino, Ramón Abel Ferrari Rodas. Gracias por tantas alegrías desde la época escolar. La Copa Perú fue su mejor aporte histórico en cada finalísima de Copa Perú. Abrazo fraterno, mi buen amigo Ramón Ferrari, nos dice Jacob Valero. Sí, el Sí, ontólogo gracias. que siempre apoya al fútbol. Entonces estamos en el año 93. Llegamos a una instancia importante después de jugar con el Municipal de Palmapampa, te acordarás, donde en Ayacucho no se realizó el penal. En Mesa logramos clasificar porque abandonaron todos los jugadores antes del penal. Luego nos tocó definir con el Garcilaso. Recuerdo claramente, yo estuve en Cusco cuando empatamos 2-2, donde anotaste, si no me equivoco, los 2 goles. Y teníamos que jugar acá en Andahuaylas, de domingo en Cusco y miércoles en Andahuaylas, porque ya corría el tiempo, por los reclamos había mucha demora, porque ya tenía que haber un clasificado para la finalísima de los 6 grandes en Lima. Lamentablemente Eli González, que era uno de los mejores jugadores de la defensa que teníamos, tenía un problema familiar de viajar hasta Arequipa por un problema de su hermano, y él llegó ya tarde. Y ese partido, Calvera, me acuerdo, tuvo que jugar como defensa, y faltando 9 minutos nos anota Beizaga el gol, me acuerdo claramente, cuando el arquero era el Trapochón, y perdimos 1-0 y la posibilidad de llegar por primera vez a Lima. ¿Qué recuerdos te trae esos 2 partidos? Sí, Milciades, primero, agradecer los comentarios de las personas que me mencionan. Yo como vuelvo a repetir, fue por mi tierra, con la única intención de darles alegría, ¿no? El 93, como dices, Milciades, es la primera vez que tuve la oportunidad de salir de acá, de Apurímac. Después de jugar de la Alianza, pues quedamos ya eliminados. Y el que clasificó fue pues el Santa Rosa, como dices, con el reclamo. Palmapampa, un gran equipo que tenía gente profesional, con Mucha Henry inversión. Pérez como entrenador, ¿no? Vinieron en avioneta desde allá. Claro, tenían económicamente estaban bien. Ahí clasifica, como dices, en Mesa Santa Rosa. Estaba a cargo si no me equivoco, el señor Severo Salazar, Claro. el señor Con Antonio Guzmán, Claro, como Toño. dirigentes. Entonces me llaman para El jugar, doctor ¿no? Fernando Rendón. Ajá, también, claro, doctor Rendón. Me llaman para reforzar, para jugar con Cusco. Entonces fuimos a jugar a Cusco y tuve la
la gran suerte de hacer los 2 goles pues allá en Cusco. Empatamos empataron, 2-2, nos empataron ellos y ahí pues pucha, la verdad que sorprendido por todo lo que recibí allá, ¿no? Porque toda la prensa se me vino, me entrevistaron, me hicieron la propuesta para jugar del Cienciano. Entonces, hay veces yo como no tenía tanta experiencia, me acuerdo muy bien, ¿no? Me hicieron una pregunta ahí los entrevistadores, ¿no? Me dicen, ¿qué es lo que yo pensaba por el fútbol, ¿no? ¿Cuál era mi ambición, mi aspiración futbolísticamente, ¿no? Entonces me quedé helado, pues porque no sabía, yo jugaba por jugar, ¿no? No, nunca pensé que tenía interés por jugar fútbol profesional, ¿no? Entonces jugaba por mi tierra y empatamos pues 2-2 allá, con los 2 goles que hice. Como dices, era domingo, volvimos acá el mismo día para jugar el miércoles, ¿no? Y muchos lesionados, yo me acuerdo que tuve lesiones. Entonces, Alberto Aija también lesionado, Alberto fracturó Aija, la costilla. sí, pues, entonces como dices, uno de los pilares del equipo, pues que era Elio González, un gran defensa, ¿no? No llegó pues para el partido. Sí, pues llegó después. Tuvimos que improvisar ese puesto. Me acuerdo que entró Walter Calvera como, muy bueno, como back. Lo hizo bien, pero perdimos pues un volante también que era pues fundamental, ¿no? Entonces faltando creo 10 minutos, 9 minutos para el final, nos hacen un gol pues el Garcilaso y quedamos pues ahí, ¿no? Y Garcilaso se fue a la finalísima. Sí. La gente salió llorando. Sí, sí, me 93. acuerdo bastante. Y el Garcilaso se fue pues de acá contento, ¿no? Con la clasificación y con la oportunidad de llegar a la finalísima de la Copa Perú. Pues. Y este año el Garcilaso te lleva como refuerzo, tu primera Sí, finalísima. sí. Cuéntanos de eso. Sí, me llevaron a mí y a Freddy Buleje, un gran amigo, un gran Kitty, el arquero. Kitty, más conocido como Kitty. Fuimos pues a reforzar al Garcilaso. Nos recibieron bien, hicimos bastantes amistades con ellos. Me acuerdo que había buenos jugadores, Beizaga, estaba Acurio. Había también un soldado. Hecho, ¿no? También estaba el que Abarca, que se fue también al fútbol profesional del San Agustín ese año, ¿no? Entonces nos recibieron bien, llegamos a Lima, hicimos un regular campaña, diría, ¿no? Porque quedamos casi en 5º puesto, creo. Y tuve la oportunidad ahí también de hacer un gol por primera vez en el Estadio Nacional. Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión hacer un gol, jugar en el Estadio Nacional. Muchos deseamos jugar allá, ¿no? Pero pocos llegamos, ¿no? Pero son recuerdos que quedan en uno, ¿no? Y eso transmitimos a la familia, a los hijos. Y creo que también se sienten orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Y en ese año después... Déjame leer los comentarios porque la gente está muy activa. Dinoes nos dice, buen jugador Ramón Ferrari, siempre se puso la camiseta de José María Arguedas. Fritz Guaita Román nos dice, tuve el honor de verlo jugar. Darío Peralta Damiano nos dice, el mejor jugador de la historia purimeña, fácil, ahora jugaría en los Chancas, nos dice Darío Peralta. Delegado del Chanca precisamente. Volviendo a ese año cuando refuerzas al equipo de Garcilaso, teníamos conocimiento también de que tuviste una propuesta de San Agustín para quedarte en Lima, en la primera división. ¿Qué nos podías contar? Ese año tuve más propuesta y más cerca estuvo el Cienciano. Aún cuando jugué allá en Cusco, ya pues tuve las ofertas de allá, de quedarme allá en el Cienciano. ¿Y tú tenías cuántos años en el año 93? 93 más o menos. 22. Estamos hablando 22 años, ¿no? Entonces me dicen para ya no ir ni siquiera ya a jugar la Copa Perú allá a Lima, sino voy a quedarme en Cusco, ¿no? Pero yo como era joven, le pregunté pues a Helio, a los que ya habían pasado por estas etapas, y ¿qué me aconsejaban? Pues ellos, ¿no? Y Helio me acuerdo que dice, pues yo te aconsejo andate a Lima, gana experiencia, y acá ya tienes ya algo que te están siguiendo, entonces es mejor que vayas allá, pues no, ganes más experiencia. Entonces así me fui pues a Lima a jugar con el Garcilaso y allá pues en el último partido que tuve salí lesionado, pues, ¿no? Llegué acá con yeso y el Cienciano me siguió llamando para yo ir allá pues, pero justo ese año, viene pues el alcalde de Pacucha, Oscar Franco. ¿El 94? 94, pues. Donde empieza Oscar Franco Porque Navarro. las finales en Lima pues era el enero del 94. Claro, Campeonato del 93, pero ya enero del 94 se jugaba. Entonces, como jugué el 94 en enero, en el último partido que tuve con Mariano Dos Santos, después que hice el gol, me lesiono, pues, tuve un esguince de tobillo. Entonces, llego acá con yeso, ¿no? Entonces, cuando sano, viene pues Oscar Franco. Pero alcalde de Pacucha. Claro, y me dice, pues, queremos sacar un equipo poderoso, quiero que tú me ayudes.
Entonces, eres la primera persona que estamos viniendo a hablar y ayúdanos, queremos llegar. Vamos a tener gente de Lima y nuestro objetivo es Lima, el fútbol profesional. Entonces, ya pues como también estaba en conversaciones con el cienciano, yo dije, pues ya, bueno, me voy a Pacucha, ¿no? Me acuerdo que nos pagaba el pasaje, nos daba una propinita de 10 soles, 15 soles. Para ese entonces, pues nosotros contentos con eso, ¿no? Entonces llevé a mis amigos también de acá que jugaban muy bien. Sí, es una selección. Sí, es una selección de acá. Se llevó a... Ahí aparece también Benjamín Vargas. A Milcar, Benjamín, que es de Pacucha, tiene un gran jugador que también sale. Ahí llegaron pues Quique, el que estaba encabezando en ese entonces pues, fue Quique Belonia, ¿no? Quique Belonia trajo a Bautista, trajo a Tony Molina, Tony un grandísimo jugador. ¿Quiénes estaban en esas primeras fases de ese año? Sí, este ya es despuesito ya. En un año siguiente, 95. Sí, este es después, porque el primer año está Bautista, Tony Molina, los hermanos me acuerdo Molina. Quique Belonia. Claro. Después trajeron el arquero Salazar. Que llegamos. Salazar, ¿no? Y de acá fuimos pues nosotros. Pero el año 94 nos elimina Bancay en Mesa. Sí, nos elimina una mala inscripción, eso que habíamos ganado allá en Abancay, y ahí estuvo también pues como entrenador el profesor Julio Béjar, como entrenador allá, hizo un gran equipo, allá en Abancay mismo ganamos 3-1, pero lamentablemente había mala inscripción y quedamos pues en el camino. Al año siguiente, el 95, recién el equipo empieza a avanzar hasta llegar a Lima. ¿Cómo fue ese año, si nos das en resumen? Ese año, como yo estudiaba en el pedagógico, yo salí de Pacucha para jugar la liga. Entonces quise también defenderme en los colores de mi institución donde estudiaba, y ya para la etapa regional es donde vuelvo a Pacucha. Ya ahí también estaba ya pues como en la foto que me muestras ahí. Ya casi el equipo ese el equipo, ¿no? Y también ya ahí estuvo también pues el general ahora que es Henry Perales. Henry Acosta. Picón, el capitán. Picón. Yo lo conozco como Picón, una gran persona, un gran amigo, que también se fajó por el fútbol andahuaylino, ¿no? Entonces defendió también después los equipos que hemos llegado, ¿no? Clasificamos y nos fuimos a Lima. Primera vez un equipo andahuaylino en la finalísima de la Copa Perú, donde nos reforzamos con jugadores cusqueños importantes. Casio Zúñiga entre ellos, un jugador importantísimo. Y después ya también ese año, John Arangui y Carlos Pando. Son los que refuerzan. Rosas, ¿no? Rosas ese ya para el siguiente año. También ahí reforzaron pues los hermanos, Janio Garrafa, ¿no? Janio Garrafa. Claro. Como dices, Casio Zúñiga, un jugador que ya había jugado en el fútbol profesional, que había brillado ya en el Cienciano. Entonces hizo un gran equipo, pero como era el primer año que llegábamos allá, me acuerdo mucho que Tony Molina me decía, pues no, tenía bastante relación con ellos, y me decía, pues, Ferrari, me decía, nuestro equipo no es favorito, me decía, ¿no? Pero tampoco no somos los patitos feos. Este equipo podemos lucharla, y si por ahí nos dan un empujoncito Dios, podemos llegar al fútbol profesional, me decía, ¿no? Pero éramos conscientes que no llegamos como favoritos, pero tampoco no éramos los patitos feos, que sí podíamos hacer un gran campeonato, ¿no? Porque el favorito, ahí me acuerdo que era pues el Marsa, ¿no? Con una inversión millonaria, de millones, ¿no? Del Doño Marzano, que tenía unas minas. Sí. Quiroga era el entrenador de ese equipo. Quiroga, un equipazo, ¿no? Estaba Perleche también. Loyola, que habían jugado en el Cristal. Entonces, son pues experiencias que hemos pasado con gente que de repente, Tony Molina, un gran jugador, aunque fácilmente podía jugar fútbol profesional, pero hay veces por las cosas que pasan pues no se llega, ¿no? Y en ese equipo me acuerdo claramente que el arquero era Salazar, que era pisqueño, y en la defensa estaban laterales, eran los cusqueños, Pando por derecha y John Arangui por izquierda. Los back centrales era el Garrafa con Manuel Toro Ortiz. El medio campo estaba también Arévalo, estaba Tony Molina, estaba, vamos a ver en la foto, también creo que en algunos partidos Benjamín Vargas, y adelante Casio Zúñiga, Ramón Ferrari y Henry Acosta. Más o menos ese era el equipo, sí, con algunas variantes. Ahí alternábamos, ¿no? Yo también alternaba algunos Benjamín Vargas también a veces. Benjamín también, Calín Molina, el hermano de Tony Molina. Sí, un equipo que hicimos mayormente. Había pues identidad, había jugadores andahuaylinos, había jugadores cusqueños, jugadores abanquinos,
y también un poco... Grau también, los Garrafas, Jani. ¿no? Jani, un león en la cancha. Luego del último partido precisamente que hablamos de Marsa, cuyo equipo, si nos ganaba, ya era el campeón. Y si nos puedes contar dentro de la cancha, porque los otros jugadores del Marsa, cuando ustedes jugaban, marcaban, no les dejaban jugar, les empezaba a insultar, indicando que eran ustedes unos muertos de hambre, que no van a permitir que se lleven el premio, porque los premios eran en dólares, y el mismo Quiroga dice que salió insultando a los jugadores del Municipal de Pacucha. ¿Qué nos podía contar dentro de la cancha que pasó en ese partido? Sí, ese año llegamos a Ñaña, pues Claro, la quedamos concentración. allí, en la concentración, un lugar bonito donde tenía su estadio, todo, ¿no? Era un Estábamos club. cómodos, ¿no? Como dices, llegamos al último partido, pues ya nosotros sin posibilidades, el que tenía posibilidades era el Marsa, que si ganaba, Campeonato. llegaba pues a 10 puntos, creo Sí, que, y empatamos. empataba con la Loretana. Loretana fue el que campeonó. La Loretana, entonces empataban y jugaban un partido extra. Ahí los del Marsa pues muy bien confiados, ¿no? Nos trataron de minimizar, ¿no? Dijeron que nosotros no pasaba nada, que este No tiene partido iba nada a que ser por hacer. goleada, y que no teníamos nada que mostrar nosotros, que no había jugadores de nivel como ellos tenían, ¿no? Entonces eso pues a nosotros también nos alzó, ¿no? Entonces dijimos pues como este equipo, si quiere ganarnos, que haga los méritos necesarios. En pues, la ¿no? cancha que nos van. Entonces en la cancha pues nosotros entramos, había muchos comentarios que el partido estaba arreglado, que había jugadores de Municipal de Pacucha que ya se Habían iban a cobrado. tirar atrás, que ya no. Entonces que iba a ser una goleada, decían, ¿no? Pero demostramos pues ahí que nosotros no nos habíamos vendido, que habíamos ido a jugar y que íbamos a defender nuestra camiseta y a Andahuaylas hasta el final, ¿no? Y ahí se viene el gol del empate, una jugada por izquierda de Casio Zúñiga, un centro, y el Henry. Henry Acosta golazo. ¿Cómo Golazo. fue ese gol? Sí, pues nosotros emocionados. Faltaba poco. Ese rato yo ya había salido de la cancha, entró en mi reemplazo, me acuerdo, César Quispe. Y Bautista Entró también era un buen jugador. Bautista, pero salió lesionado, ¿no? Bautista lo salió golpeaba en mucho. en el primer tiempo creo salió lesionado y ya pues estaba afuera también nosotros. Cuando vimos el gol pues era una emoción para nosotros como si hubiéramos campeonado, ¿no? Y además había muchísimos hinchas andahuaylinos en la tribuna sur. Sí, el reconocimiento a la gente andahuaylina realmente cuando íbamos a Lima, la gente andahuaylina nos mostraba su cariño, su apoyo, mayormente era gente andahuaylina que estaba en el estadio, ¿no? Yo me acuerdo con Municipal de Pacucha, casi la mitad del estadio creo que era gente Todo andahuaylina. sur era. Sí, el aliento era pues de principio a fin y nos hacían sentir pues muy bien, ¿no? Eso fue el año 96 Sí. en enero. Ajá. Y luego el 96 se arma. Antes, A ver, más antes de seguir, comentarios. vamos a seguir leyendo los comentarios. Caín Ortega Palomino nos dice un saludo para mi primo Ramón Ferrari, un crack andahuaylino. Y también Dayan Alejandra Ferrari Truján que nos dice orgullo apurimeño, el gran Ramón Mijita, Ferrari. ajá. Su hijita. Mijita, gracias hija. Bien, estamos en el 96, donde se arma primero, te acordarás mucho del Villahermosa de Japajaya, y luego cambia de nombre y se llama Gigante del Ceneo. ¿Cómo fue, digamos, el paso? También hay que recordar que cuando Municipal de Pacucho jugó en Lima, tenía el auspicio como sponsor del Batallón de Ingeniería, donde decía Paz y Desarrollo, algo así, Sí. como está en la foto, y al año siguiente se arma el equipo de los Gigantes. ¿Qué nos podía contar de esa temporada 96? Sí, cuando llegamos acá, pues tú sabes que el cargo de alcalde es por temporada, ¿no? 4 años y ya Termina, pues ¿no? termina, ¿no? Entonces creo que el señor Óscar Franco ya dejaba de ser alcalde y ya pues ya no había tanto interés por seguir con el municipal de Pacucha, ¿no? Entonces ahí sale pues el amigo Carlos Malpartida, ¿de Claro, acuerdo? el ingeniero Carlos Y Malpartí. con varios amigos más, ¿no? Sacando el Villahermosa. Claro, Villahermosa con su de color Japajaya, anaranjado de camiseta. anaranjado, ¿no? Entonces vienen a la casa y me dicen pues que querían contar con mi apoyo hacia el servicio. equipo, ¿no? Entonces yo encantado, pues me voy a la Villahermosa de Japajaya. Estamos con eso casi todo el campeonato de la liga, creo, Claro, si la no me digital. equivoco. Después Carlos me dice pues si podía acompañarlo para que el capitán ya era ahí, el capitán Henry Acosta, Que había reforzado el que municipal. venga pues a Japajaya, ¿no? Al Villahermosa. Entonces, como era mi A amigo, comenzar. yo ya había jugado con él en Pacucha, le digo, pues vamos, le digo. Entonces fuimos a ingeniería y justo me entrevistó con él y le digo, pues esto es venimos por esto, ¿no? Le digo, como ya con más confianza y me dice, ya no hay problema, pues yo me quedo acá. Jugamos, me dice. Y conversó pues con Carlos y entra pues el capitán Henry Acosta
a lo que es el equipo Villahermosa. Entonces él fue el gancho para que poco a poco entren el comandante Viagra y el comandante Huaca de Ingeniería. Entonces ahí estamos jugando y ellos entraron como presidentes honorarios. Entonces ya poco a poco también ellos empezaron a apoyar y propusieron pues que se llame ya los Gigantes del Cenepa Villahermosa. Entonces salió Gigantes del Cenepa, pues un poco un nombre más ambicioso, ¿no? Además por la guerra que teníamos en Ecuador entonces, y todo. Ya entró, se formó ese equipo y me acuerdo que fueron tardes maravillosas. Pues, pucha, ahí también había el capitán Flores. Ahora es también general, ¿cómo se llamaba? Flores, el coloradito. Sí. Claro, un gran jugador, un delantero rápido. Además se trajo muy buenos jugadores. Sí. Entonces, Chale, Barroeto. Eso ya fue después, ¿no? Claro, para llegar. Cuando ya estaba como Gigantes del Cenepa, vinieron pues Zucca. El arquero. Un arquero Zucca, que bueno. había preseleccionado también. Sí, no, había bueno. chapado en la selección peruana. 4 partidos con Marrú, me contaba, ¿no? Sí. En una sudamericana. Entonces, también vino Barrueto, que venía de la Alianza Lima. Prado, que de venía de también. Cristal, de Alianza Lima. Roberto Chale. El hijo de Roberto Chale. Claro, una Y zurda nos maravillosa. reforzamos. Pero antes de ir ya para la cuando jugamos, ¿te acuerdas en Abancay? Cuando también había apoyo, esto hay que recordar y reconocer a Edgar Villanueva, que era alcalde provincial. Claro. Se organizó una caravana donde muchísimos hinchas viajamos, nosotros como prensa también a transmitir, y casi el 80-70% de la tribuna o del estadio del Olivo donde se jugó ese partido era andahuelina, y los propios abanquinos estaban muy sorprendidos porque cuando ingresamos, adelante iba el ejército en una camioneta, en un camión, y por todas las calles haciendo como un saludo. Y el partido fue espectacular, donde, si no me equivoco, empatamos. 3-3. 3-3, un partidazo, y luego ya clasificamos jugando acá. ¿Qué experiencia de ese partido que fue histórico en Abancay? Sí, felicidades. Esos partidos, me acuerdo que casi 2.000 personas allá en el estadio de Olivo, en el potrero que decimos, ¿no? Claro, era tierra y piedra. Y de acá fueron pues cantidad de carros, ómnibus, autos, volquetes. La gente camiones, no le importaba viajar en volquete con tal de no era seguir pista, al ¿sabes? equipo, ¿no? Porque te digo que cuando nosotros jugamos acá, era pues una maravilla ver el estadio, como me hace recordar las finales de los Chancas que jugaron último. Donde teníamos menos capacidad, no había mucha tribuna, claro, no había la tribuna norte. Colas, y cuando nosotros entrábamos, pues los soldaditos pues se ponían en la tribuna, y nosotros cuando entrábamos pues en diferentes lugares metían su dinamita, claro. Y entrábamos pues, era una fiesta pues, una motivación. Entrábamos pues con ganas de matar a todos, de ganar, que se nos presente, de ganar, ¿no? Y cantaban pues ahí bastante lo que es victoria, y eso te llenaba de orgullo, de emoción, y la gente pues gritaba tu nombre, tu apellido. Eso les levantaba la moral. O sea, nos hemos sentido muy bien, ¿no? Y como dices, en Abancay igualito, pues nos sentimos como en casa. Me acuerdo una noche antes salimos en caravana por toda Abancay, haciendo bulla, claro, haciendo nuestras zurras. Y al día siguiente, pues, pucha, por suerte casi nos ganan, nos estaban ganando 3-2, si no me equivoco. Y 3-3. Después empatamos con el gol de mi amigo Edgar Arévalo. Ahí tapaba también pues Aquilino Truyenque en el día. El otro equipo, sí. Entonces empatamos 3-3, pero como acá nosotros habíamos ganado el partido, clasificamos, pues, ¿no? Ya llegamos a Lima, donde ya el equipo se refuerza con jugadores de Cusco como Fernando del Solar, Roger Rosas, y también creo que vuelve John Aranya. Y fue un equipo también muy fuerte, donde también de Abancay llevamos a Bailón, y también creo que estaba otros jugadores más, pero ese fue el equipo base. En Lima hicimos buenos partidos, los días miércoles ganábamos, los domingos perdíamos. Y casi los tiros libres de Fernando del Solar y de Roberto Chale eran gol. ¿Qué nos podías contar ya de la experiencia con el equipo de los Gigantes ya en el Estadio Nacional? Sí, como dices, ya reforzamos el equipo con algunos jugadores de Cusco. También de Abancay trajeron a lo que es Bailón. Y ya pues y nosotros nos mantenemos acá, ¿no? Mayormente estaba Edgar Arévalo. Ahí aparece Quiquinha. Germán Quiquinha, ahí aparece. Porque en Pacucha fue, como era jovencito, fue también parte de la delegación. Él jugó casi todos los partidos. No tuvo la oportunidad de jugar en Pacucha en Lima. Pero ya estaba ahí. Estaba apareciendo. Pero lo que salió es ahí, Germán Quiquinha sale, ¿no? Benjamín Vargas, Manuel Ortiz también me acuerdo que todavía estuvo ahí. Y como 5 jugadores que fuimos también piezas claves en
armado del Cenepa, ¿no? En Lima, como dices, ganábamos los miércoles y los domingos perdíamos, ¿no? Tú sabes, Milciades, en Lima hay muchos factores que pasan, ¿no? El primer partido perdimos 2-1 con CNI. Hemos estado concentrados en el colegio Leoncio Prado. No había muy buenas condiciones. Sí, pues el segundo partido ganamos. Después hubo algunos problemas con algunos jugadores que dejaron al equipo. La cuestión de premios. Para el tercer partido, después de hacer el partido de práctica el día sábado, para el domingo no jugaron 2 jugadores claves, sí, ¿no? Uno que es Barrueto y Bailón, creo era. No, me acuerdo Flores. Flores no jugó no por premio, sino que él venía pues de Tacna, ¿no? Y parece que no le habían hecho bien la documentación y qué raro, ¿no? Justo para jugar ese partido le sacan que Flores no había hecho bien su documentación y que no podía jugar ese partido. Y justo nos tocaba jugar con el Bolognesi y Tacna. Sí, entonces, 2 jugadores claves que habíamos hecho el partido de práctica el sábado, el domingo no jugaron. Faltando media hora nos dicen. Entonces el profesor pues también tuvo que reformular el equipo que ya habíamos trabajado toda la semana. Claro, entonces ahí me acuerdo que a mí me llevan a jugar de delantero, que yo jugaba pues de llegada, ¿no? Claro, improvisan un marcador, entonces ahí juega pues Juan Reynoso, me acuerdo, como lateral. Sí. Y se descompaginó pues un poco el equipo. A los 30 minutos estamos perdiendo 3-0, si no me equivoco. Sí, pues esa campaña. Entonces, eso fue un motivo para que también pues el Cenepa, de lo que ya habíamos recuperado, pues, porque el primer puesto estaba con 4 puntos, nosotros tenemos 3 puntos. Ganando ese domingo hacíamos 6 puntos y estamos en carrera, ¿no? En competencia. Pero ya, pues, pasó eso y mermó pues el rendimiento del equipo. Y ese año ya terminó la participación y al año siguiente. A ver, antes de continuar, más comentarios. Vamos a seguir leyendo. La verdad que hay mucho cariño de la gente. Son ya casi 230 conectados, tanto en nuestro canal de Facebook como YouTube. Y voy a aprovechar de leer sus comentarios. Rubén Altamirano nos dice: saludos Ramón, recuerdo aún cuando jugabas en Municipal de Pacucha. Elvis González nos dice: el mejor jugador que tuvo Andahuaylas, al igual que Germio Jiquinja. Fritz Guaita nos dice: hay muchos jugadores con los que yo compararía a Ramón, dice ahora. Charlie Ludeña, que nos sigue también desde Italia siempre, nos dice: Ramón, buenas noches. Es verdad que rechazaste jugar por el Cienciano por un motivo sentimental, te seguía desde pequeño, dice. Eres un mago con la pelota, gracias por hacernos vivir esos momentos, nos dice Charlie Ludeña. Y te preguntaba, ¿no? Si realmente rechazaste jugar con Cienciano por el motivo sentimental. Estaba enamorado. Sí, bastante hay algunas personas que me dicen que fue por eso, ¿no? Pero sí, también reconozco que estuve lesionado, no llegué cuando me dijeron en el momento oportuno, porque como estaba lesionado, tuve un mes de para, entonces en ese mes justo que estuve en para, pues cuando estuve sanando, vino el señor Oscar Franco y me dijo que quería hacer un equipo, pues, para llegar a Lima. Entonces yo prioricé también mi tierra, me quedé acá y bueno, pasó lo que pasó, pues, ¿no? Sí. Ahora vamos Voy a seguir leyendo porque hay bastantes comentarios. Juan Olivera nos dice: un cordial saludo para Ramón Ferrari, uno de los mejores jugadores de Andahuaylas. Lo saluda la familia Olivera, dice desde Lima, Huachipa. Yo soy un ex trabajador de Cola Real de San Jerónimo, nos dice Juan Olivera. Carlos Sandoval Pena nos dice: también. Saludos para Ramón desde Lima, una gran persona, un gran jugador y un gran capitán. Saludos de tu amigo Carlos Sandoval Peña. Gracias, también acá. Carlitos, gracias. Hermosos recuerdos contigo. Claro. Compartimos camerín, cancha, marcador. Una gran persona. Bien, ahora vamos al año 97, donde se arma otro equipo. Precisamente se llamaba también el Deportivo Los Chancas, sí, donde Edgar González como presidente estaba apoyado también por el señor Silva, que en paz descanse, y otros dirigentes acá andahuaylinos empresarios armaron ese equipo casi con la base del equipo anterior, donde había varios andahuaylinos, y también se trajo Jaime Pequeño, me acuerdo claramente, también volvió Bautista en ese equipo, y logramos llegar otra vez a Lima. ¿Qué nos podías dar a conocer de ese año, ya con los Chancas, donde también aparece Rafael Díaz en sus primeros partidos y también donde se produce una lesión tuya faltando poco? Sí, los Chancas, ahí en cabeza pues nuestro amigo Edgar González, una gran persona, un gran deportista que también apostó por el fútbol andahuaylino. Y mis saludos, y es un gran amigo, ¿no? Y que siempre está pendiente de lo que pasa acá en el fútbol de Andahuaylas, ¿no? Un empresario exitoso, y formó pues el equipo Los Chancas, que, como tú dices, con la misma base del equipo del Gigantes del Cenepa. También ahí le acompañó también en los inicios Carlitos Malpartida, ¿no? Claro. Entonces Edgar armó, trajo
como dices, a Jaime Pequeño, un jugador que brilló en Ayacucho. De ahí también vino Carlitos Pando desde la liga. Ajá. Entonces, formamos también un bonito equipo. Ahí vino Garrafa de Garrafa, vino de entrenador el profesor que vino para el ADU, ¿cómo se llama? Guerrero. Claro. Entonces, era un equipazo también. Un equipo, los desde el Chancas, comienzo tenía buen equipo, porque desde la base. nosotros llegábamos, barrimos con todos acá, pues no había ningún equipo que nos hizo pelea. En Abancay, antes de mi lesión, me acuerdo que allá ganamos en su propia cancha 2-0 allá. Gol de Bautista y un gol mío, ¿no? Tuve la mala suerte de lesionarme Jugando en el jugando pedagógico. del pedagógico, ¿no? Con un equipo de Guanta. Tuve una fractura de tibia que me alejó pues por ese año de las canchas, ¿no? Pero siempre pendiente del equipo Los Chancas. Iba a los partidos, igual la gente motivada, la gente apoyaba, el estadio era lleno total. Entonces clasificó, gracias a Dios clasificó, llegó a Lima y también pues por cosas del azar, problemas internos, no llegaron al objetivo que era el fútbol profesional, ¿no? Sí, así fue. Y el año siguiente también se insistió con los Chancas, con el mismo equipo, 97-98, que también quedamos eliminados, no llegamos a la finalización. Pero Sí, el 99 pero ese año ya no estaba a cargo el ya no estaba. señor Fue Edgar González, ¿no? Ya tomaron cambio la de batuta, creo, Juan Hernández, Sí, otro grupo. otro grupo. Y antes de seguir, también justo precisamente tenemos un aviso importante en este caso, del señor Edgar González con su empresa, que es Representaciones y Distribuciones González, que está en un cierra puertas. Se ha enviado esta publicidad del 4 al 16. Ayer empezó el cierra puertas en Representaciones y Distribuciones González en la avenida Sesquicentenario 238 en Curibamba, donde puedes comprar todos los materiales de ferretería para acabados. El gran cierra puertas navideño que necesitas, ya sabes cómo renovar tu casa, lleva calidad a tu casa. Consultas y cotizaciones en los teléfonos 983-60-1900 al 998-550414. Nuestro local, avenida Sesquicentenario 228 en Curibamba. Representaciones y Distribución González. Protegemos tu bienestar con productos de calidad. No te pierdas este gran cierra puertas del 4 al 16 de diciembre. También aprovechar a la mansión Casa Hotel que los espera en la avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. Ahora vamos al año 99. Donde antes de continuar, voy a vamos leer más un poco comentarios. los comentarios. William Trujillo Salas nos dice: reconocimiento a mi gran amigo Ramón Ferrari, que juegue con él. Nos dice William Trujillo Claro. que Salas. trabaja en ADEA. Sí. Ujú. Augusto Pérez Polanco: saludos para Ramón Ferrari, excelente trayectoria, el mejor de nuestra región, nos dice Augusto Pérez. Johnny Ferrari Rodas: lindos recuerdos de aquellos años, mi querido hermanito, diste lo mejor de tu vida por el fútbol andahuaylino. Sí. Bien, ahora vamos Gracias. al año 99. Cuando 98 creo iba a ser. 97, 98 los Chancas. Ahora Los estamos en Chancas. 99, donde Percy Mendoza, trabajador y el que dirigía la planta acá en San Jerónimo de la Cola Real, se anima a armar el equipo el año 99. Y la primera intención, la primera vez, el primer intento que no se logra llegar. También jugaste en ese equipo, Sí. 99. El 98 también tuve la oportunidad de jugar de los Chancas ya Claro. en los dos últimos partidos para su eliminación, ¿no? Ahí el que sale es el Miguel Grau de Abancay con Claro, jugadores un equipazo. buenos, pues tenía Ratón Rodríguez, Fernando del Solar, el Vildoso. Ratón Rodríguez, Vildoso, Vildoso que salía, ¿no? Un equipazo también, ¿no? Entonces, el Burro Alcázar. Los dos últimos partidos, pues me vine a visitar al alcalde de Andahuaylas, el Negro Villanueva, ¿no? Claro. Entonces jugué después de tener una para de casi 8 meses, 10 meses, ¿no? Volví a jugar. En Abancay nos ganó 1-0 y acá empatamos pues los dos. Sí. Entonces con eso quedamos fuera de carrera ese año, ¿no? Eliminado. Y el siguiente año ya, pero ese año también ya había formado su equipo la Cola Real, pues al mando Sí. del ingeniero Percy Percy Mendoza. Mendoza. Entonces para el siguiente año sigue pues el ingeniero juntamente con todos los trabajadores de la Cola Real. Ahí los que aportaban eran los Sí, los trabajadores, trabajadores ponían ¿no? su Entonces, mensualidad. porque la empresa desde Lima no aportaba mucho. Sí. De repente casaquillas, buzos, algo, pero como había jugadores que venían de afuera y tenían su sueldo, los que aportaban eran pues los trabajadores. Entonces Así al mando del
del ingeniero Percy Mendoza, un gran amigo, una gran persona que también valoró a los jugadores de acá de Andahuaylas, ¿no? Formó un equipo el primer año, éramos casi puro andahuaylinos. Ahí me acuerdo que el que sale también pues con fuerza es Rafael, el Conejo Díaz, Díaz, su ¿no? mejor momento. Hermes Quiquinha, ya era un jugador consagrado. Benjamín Vargas, también. Entonces, mayormente éramos puro andahuaylinos. Tuvimos la posibilidad de jugar acá en Andahuaylas con un equipazo también que sacó pues el Municipal de Pacucha nuevamente con el señor Oscar Franco, ¿no? Que tenía puro jugadores de Lima. Puro jugadores de Lima. Entonces, ese año nosotros pues éramos puro andahuaylinos con 2 refuerzos, nada más. Era Rory Alvarado y Claro, Rolly. Rolly, el que vino para En defensa. el defensa, el único. Los demás éramos toditos andahuaylinos. Jugamos con el Municipal de Pacucho que toditos eran de Lima. Sí. Me acuerdo. A varios hermanos, no me acuerdo Sí, que después de que acá jugamos un partidón fue ese Municipal de Pacucho. También creo que estaba Calero. Claro, ahí El vino arquero. Carrero, pues. Carrero, el arquero. Carrero, ¿no? El Dida. Entonces acá le ganamos 1-0, pues, al Municipal de Pacucha. Entonces, nosotros, como éramos puros andahuaylinos, orgullosos, pues, porque también era un equipo que trabajamos bastante, ¿no? Trabajamos duro, y que también ese año, si no me equivoco, también pues estuvo el profe Julio Béjar en los inicios del Cola Real entrenándonos, ¿no? Eso fue claro en el 99. 99, entonces ahí llevamos a 4 o 5 jugadores del Municipal de Pacucha, me acuerdo, Peña, después no me acuerdo sus nombres ya, Manolo Ceballos. También el zurdo, había un el zurdo Vázquez. Claro. Entonces jugamos con el DEA de Abancaya, acá le ganamos pues 2-0, ¿no? Me acuerdo que Casio Zúñiga al minuto se hizo expulsar cuando vino y me golpeó pues a la mala, ¿no? Claro. A los 2 minutos salió expulsado y acá le ganamos 2-0 al DEA, que al era DEA. fuerte, un equipazo. Y llegamos a Abancaya y nos gana pues el DEA, ¿no? Y nos fuimos a un tercer partido que era en Cusco. En Cusco, para mala suerte nuestra, pues perdimos 1-0 y ese año quedamos ahí, pues. Sí. Y para el año siguiente, para el año ya 2000, insiste el ingeniero Percy Mendoza a armar ya un equipo desde el inicio, con Ratón Rodríguez, con Barbadillo, con AK7, con jugadores que venían de Ayacucho, los mejores de acá de Abancay, y se hizo un equipazo el año 2000. Sí, el 2000 sí, un equipazo. Ese equipo era fácil de llegar a la profesional. Gracias a los buenos ojos que tenía Baltasar Guillén, me acuerdo. Baltasar era el que hacía también pues los equipos, ¿no? Acá en Andahuaylas sugería, decía traigan a tal, ¿no? Entonces una gran persona que estuvo pues apoyando al deporte, no solamente el fútbol, sino el vóley, básquet, en todas las edades, no solamente a los mayores. Entonces Baltasar también fue artífice para que los equipos andahuaylinos se armen y tengan esa intención de llegar al fútbol profesional. Entonces, a sugerencia de Baltasar, pues viene lo que es AK7. Santiago AK7 que había reforzado al del año anterior. Que jugaba en Ayacucho, ¿no? Barbadillo, Baluarte, Unzueta. Después me acuerdo de Abancay viene pues el Ratón Rodríguez. Claro, ¿no? Ratón Rodríguez. Entonces, la verdad ese equipo era para llegar a Lima. Yo converso bastante a veces con ellos y pucha, si no nos jugaban sucio allá en Huánuco era para llegar fácil. Ya vamos a llegar a esa parte. Primero, cuando fuimos a Huancavelica, ¿te acuerdas? Antes que más comentarios. Aprovechando que tocan el año 2000, Percy Mendoza Cordero nos dice saludos desde Guatemala. Sí, para mi amigo Ramón Ferrari, ¿cómo olvidar la campaña del 2000? Nos dice. Y más el partido en Lima. Sí. Coméntale un saludo, Percy Mendoza. Percy, un abrazo. Tú sabes que siempre la afición andahuaylina te tiene presente porque has sido una persona que luchaste también porque Andahuaylas llegue al fútbol profesional. Tú y todos los trabajadores que estaban a tu mando acá en Andahuaylas, ¿no? Yo sé que no tuviste mucho apoyo de la empresa, pero tú formaste este equipo de Polendas que por cosas de la vida no se llegó pues teniendo calidad de jugadores y bueno, un abrazo a la distancia y desde acá ya habrá oportunidad de volver a vernos y disfrutar pues de momentos felices, ¿no? Antes de ir a Lima, cuando fuimos a Huancavelica, también teníamos que jugar porque la regional era Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Viajamos, yo también viajé juntamente con Mario Espinosa para la transmisión y precisamente ese año, lamentablemente fallece Baltasar Guillén yendo a transmitir un partido de Cola Real con el DEA por el aniversario de Apurímac aniversario, que era el
28 el partido y el 28. 29 se accidenta y lamentablemente deja de existir. Un momento muy Paro triste para horario. nosotros y para un paro horario que había convocado Encabezado Michel por Michel Martínez Martínez, en esa claro. oportunidad, cuando teníamos ya un partido pactado con Boys, días posteriores amistosos. Ujú. Pero antes de eso, cuando ya para definir la clasificación, un partido clave fue allá en Huancavelica. Un partidazo que viajamos y casi nos vamos hasta Lima 3-3. porque Mm. íbamos en el viaje como una anécdota. Yo conocía esa ruta porque como yo estudiaba en Ica, Lima, siempre iba por ahí, por Castro Virreina. Ya estábamos llegando a Castro Virreina y el desvío tenía que ser más antes, por Santa Inés. Y el chofer no conocía porque era señor de Huanca, me acuerdo. Y regresamos como una hora y hacía un frío infernal porque era tiempo de nevadas. Y llegamos a Huancavelica y jugamos ese partidazo donde empatamos 3-3. Gran actuación del Ratón Rodríguez. ¿Qué recuerdas Sí. trae ese partido? Sí, pues como dices, Milciades, viajamos pues con bus nosotros, Horas, ¿no? sí. Y me acuerdo, tenemos fotos ahí en la altura, cuando La nieve. con la nevada, todos jugando, ¿no? Entonces, sí, un partidazo allá en Huancavelica. Si nos ganaba, teníamos que irnos a un tercer partido a Lima, pues, ¿no? Me acuerdo que el Ratón Rodríguez, pues, cuando perdíamos 3-2 en la cancha, me decía, pues, oh, ya, no importa, acá perdemos, pero en Lima la hacemos, qué sé, ¿no? Yo en esos años era, pues, capitán del equipo y siempre con la mentalidad ganadora, decía, no, 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 acá vamos a ganar, acá ahorita le metemos que ¿no? Entonces el equipo pues se aferró a clasificar allá en Huancavelica y dimos todo, pues, ¿no? Y Entonces, un golazo de Ratón Rodríguez de Ratón cabeza, Rodríguez que le de ganó a cabeza, un ¿no? altazo, siendo Claro. bajito. Entonces siendo enano, pues saltó pues y metió el gol, ¿no? 3-3, entonces con eso clasificamos pues allá. Y cuando llegamos acá, ¿te acuerdas que hubo una recepción en la plaza? El alcalde, si no me equivoco, también seguía siendo Villanueva, donde se hizo un homenaje. E incluso tengo una foto de André que estaba chiquito ahí en el estrado, donde fue un homenaje todos con gorro por el frío que hacía y ya estábamos una vez más en una siguiente fase. No era la finalísima, era diferente, había cambiado Sí, había cambiado. las bases de la Copa Perú y teníamos que jugar con el León de Huánuco. ¿Qué comentarios ya de ese partido? Acá le ganamos, pero en esa oportunidad no había diferencia de goles, solo era partido ganado y no se sumaban los goles. Acá le ganamos y en Huánuco también un viaje bastante complicado. Fuimos en avión de acá a Lima, ¿te acuerdas? Sí. Pero de Lima a Huánuco teníamos que ir por tierra casi toda la noche, llegamos al día siguiente y cuando fueron ustedes a reconocer la cancha, la gente empezó a tirar piedras, arena, ¿te acordarás? En el estadio Heraclio Tapia y jugamos el partido donde precisamente tenemos una de las fotografías del recuerdo que yo estuve en ese estadio donde no tenía todas las tribunas, solo tenía dos, ahora ya tiene en las cuatro tribunas un partidazo donde el árbitro era de Cerro de Pasco, si no me equivoco. Sí. Y cuando ellos anotan el gol, saltó. Con foul. Un foul y además lo expulsan después, eso es otro tema, del caso de Rodríguez. ¿Qué comentarios de ese partidazo allá en Huánuco? Sí, Milciades, clasificamos y nos toca pues jugar la llave con León de Huánuco. Y éramos Los ocho grandes. los 8 grandes, ¿no? Porque ya se había cambiado la modalidad, ya no se llegaba a Lima como era antes, ¿no? Los 6 grandes, sino ya se jugaba hasta la final de eliminación de lugar en lugar ya, ¿no? Entonces, cuando jugamos acá, le ganamos pues fácil 3-1, ahí con 3 golazos del Ratón Rodríguez. Nuestro mejor jugador. Claro, de un goleador. jugador pues, que le dabas una chiquita, ya te hacía pues, ¿no? Te hacía los goles en el momento menos pensado. Entonces, jugamos acá y me acuerdo que estaba de entrenador ya el profesor Benjamín Coronado. Y la campaña anterior era con Ernesto Guillén, que Ernesto Guillén, pero por cuestiones no también absurdas sale, ¿no? Entonces se queda como Hacho entrenador Coronado. Hacho Coronado con Gustavo Joija. Joija como asistente, Así ¿no? es. Entonces acá ganamos 3-1, entonces dije, la dirigencia pensó pues que, me acuerdo bastante de esa anécdota, es que ya no se viaje a Huánuco pues los jugadores titulares, sino ya que vayan nomás los suplentes, como se decía en ese momento, ¿no? Que no eran suplentes, pero los jugadores claves que se vayan ya de frente a Lima, porque era una cosa ya que en allá con árbitros, con todo nos iba a ganar, pues, ¿no? Claro, pero en la semana pues ya Ratón Rodríguez, AK7, yo ya no jugábamos en el equipo titular, ¿no? Estábamos jugando en otro equipo porque ya la intención era llegar a Lima, porque ya en Huánuco ya dábamos por perdido. Pero para mala suerte nuestra, ese domingo era pues cumpleaños del alcalde de Andahuaylas. Entonces el jueves, viernes se ponen de acuerdo y dice pues, no, en mi cumpleaños tienen que clasificar en Huánuco, tienen que ir todos. Entonces cambian de parecer y nos vamos toditos a Huánuco. Y sale el equipo titular pues a Huánuco a jugar. Primer tiempo jugamos
0-0. 0-0 y vimos pues en la primera jugada que agarra el Ratón Ahí Rodríguez no reforzaba hace nada. dos jugadores de banca para no Claro, olvidarnos, el vino Rosso Orozco y Mendoza. Entonces Mendoza estaba jugando de titular, pues de backs. Marcador izquierdo, creo. Ah, sí. entonces de backs estaba, creo, ¿no? Back. Entonces Estaba Víncola, estaba Pizarro Dorá, de arquero, ¿no? Pizarro. Alternaban, teníamos 3 arqueros. Claro, un gran. Delfor García, Alcázar y Ajá. Pizarro. Pizarro estaba haciendo un gran partido ese día, ¿no? Entonces, el Ratón Rodríguez haciendo jugada y le sacan pues su amarilla de frente, sin motivo. Pues. Por haber dicho nada más de que saque el marcador. el Claro, lateral. entonces ya estaba pues todo ya Armado. para que le saquen su roja a Ratón Rodríguez. Ese rato no le sacaron No la le roja. sacaron la amarilla, entonces No acabó el querían que primer entre. tiempo, entonces ya pues como ya estaba todo armado, al Ratón Rodríguez lo hacen descansar. Pues. No lo dejan entrar, pero No. jugamos con 11. No, lo sacaron. Por eso lo no sacaron dejan y ya pues entra su reemplazo. Unzueta. Unzueta, claro, Unzueta. Entonces ya al minuto 38 más o menos, pues me acuerdo que viene un centro y Mendoza va a saltar, pues, tremendo Sí, jugador, ¿no? y falla. Entonces el delantero va, lo empuja así ya con Sabía que el todo árbitro no iba. y nos mete pues el gol. Sí, el único. Ahí gol. nomás pues sale la barra, que esto, ¿no? Pero el árbitro como ya estaba todo ya manejado, va de frente y ¡pum! Le muestra pues la tarjeta roja al Ratón Rodríguez en la banca, ¿no? Sí, Ni siquiera que estaba jugando. Y pucha, sale en el informe pues expulsado al Ratón Rodríguez. Y eso recién se conoce al día siguiente. Al día siguiente en Lima, entonces mira. Y el llegamos a partido era Lima, miércoles, porque claro, el partido en miércoles Huánuco era y domingo. teníamos que jugar el Miércoles nomás en el Estadio miércoles, Nacional. en el Estadio Tercer Nacional. partido. Jugadores lesionados, yo también me acuerdo, lesionados. Muchos golpeados. Barbadía también estaba no golpeado. Nos recuperamos, ¿no? Viajar de acá a Huánuco y de Huánuco a Lima. Entonces con jugadores ya así que no... Mermados ya por la mermados, lesión. lesión, Y más expulsión. Entonces llegamos a Lima, pues así. Jugamos en Lima, pues. Un partido decisivo, ¿no? Y para mala suerte, pues yo me fallé un gol ahí, ¿no? Sí, pero lamentablemente Reconozco, ¿no? cuando esa vez hay que recordar que había gol de oro. Claro, gol de oro. Terminamos 1-1. 1-1, terminamos con gol de Advíncula, ¿no? Claro. Donde empatamos. Entonces en el tiempo suplementario había el gol de oro, pues. A los 2-3 minutos yo pues trato de cabecear con todo, ¿no? Con Estaba las Portales, ganas ¿te de acuerdas? asegurar, Portales, ¿no? el Ajá. volante. Portales, pues, Sandrox que le ajá. decíamos. Entonces ahí se me va, ¿no? Entonces, Sí, pero cuando el arquero estaba tendido, tú cabeceas y la pelota sale rozando, el porque era palo, gol ¿no? de oro, pero así es Sí, el fútbol. pues. Y después también tuvieron la mala suerte, pues que un tiro libre, el burro Alcázar también, que quería hacer la jugada rápido, va queriendo agarrar y pues, estaba mirando ya aquí para pasar, pues, ¿no? Su intención, él dice, no, yo estaba mirando y aquí me voy a agarrar y pasar rápido, ¿no? Y se le chorrea la pelota, se le entra. La pelota pues se le sale por la Y gol de guacha, oro. ¿no? Un gol casi de media cancha, un tiro libre y pucha, para tristeza nuestra nos pusimos a llorar. Ellos a celebrar y nosotros a llorar. No podíamos ni cómo pues... No había oportunidad de reaccionar. Gol de oro era porque el equipo era pues un equipazo. uno de los mejores equipos que hemos tenido. Sí, AK7, un jugador Su que mejor momento, 21 años. después llegó pues a la selección, se fue a España, todo, Estuvo ¿no? en Entonces Cienciano. había seguridad Advíncula. Los Era tres, Alvaro, los tres. Una defensa Jugaba con pues tres. de 1.85 que medían Claro. los tres, ¿no? Una delantera con el Ratón Rodríguez, con Medio campo ustedes con Germius, Quiquilla, con Vargas, Barbadillo. Barbadillo. O sea, sí, era un Ratón equipo. Rodríguez era un equipo respetable, que lamentablemente Manolo adelante, Manolo Ceballos, Baluarte, Consueta estaba, ¿no? Entonces se nos fue pues esa posibilidad de clasificar y bueno, tristes acá pues nos vinimos, ¿no? siempre fue el año 2000 donde fue el campeón de la Copa Perú Estudiante, porque si pasábamos con Huánuco jugábamos con Bolo. Y Sí, si pasamos con Bolo ya estábamos en la final. en la final. Estudiante de Medicina fue campeón ese año. Ese fue el año 2000. El año 2001, A ver, a ver, un comentario antes de ir al cambio de año. Hablando del partido que nos dices, Orlando Sea dice, yo estuve en ese partido, todos los apurimeños lloramos ese día, nos dice. Salvador Quintana nos dice, André, mandé mi saludo a ver si lo lees. Salvador, a ver si lo Salvatore. puedes escribir otra vez porque se me ha perdido, la verdad que hay muchos Tanto comentario, comentarios Salvatore. y no lo encuentro, a ver si lo puedes volver a escribir. Harold Navarro nos dice, Ferrari, un gran deportista, ídolo de muchos jóvenes, ¿cómo no recordar para viajar a Bancay en volquete, para no chancarnos, llenamos de paja, pero feliz viajábamos, dice, ¿no? Qué lindos recuerdos, saludos desde Iquitos, para mi gente linda de Pacucha, cuna de grandes deportistas también, nos dice Harold Navarro. Sí, él trabaja quiero por allá. Entonces vamos al año 2001. Antes, Ramón, acá nos dicen que se te escucha un poquito bajo, entonces si podrías hablar Ya. más cerca al micro, para que salga más nítido. Correcto. Ya, gracias Andrés. Bien, entonces vamos al año 2001, cuando Cola Real el 2000 ya prácticamente desaparece. Y el 2001 los directivos, el director del colegio Juan Espinosa Medrano, juntamente con exalumnos, se forma el Deportivo Nacional. Se vuelve a renacer ese equipo porque anteriormente ya no jugaba muchos años y se arma un equipo importante casi con la base
del equipo anterior de Cola Real. Se avanzó, llegamos hasta una definición con el DEA, me acuerdo claramente allá en Cusco. Incluso esa vez lo llevé desde acá con mi vehículo a Benjamín Vargas, que por motivos de fuerza mayor no podía viajar con el equipo, y perdimos allá. ¿Qué recuerdas de ese año 2001 con el Deportivo Nacional? Sí, Melciades, el 2000, 2001 ya pues sale el equipo nacional, ¿no? Lo malo que acá era pues que los equipos que formaban pues por un año, por 2 años, ¿no? Por la cuestión económica, que no había mucho apoyo. no había pues solvencia de los grupos que estaban formando esos equipos, y ese año tuvo la oportunidad pues de formar el nacional, ¿no? Con el profesor, la profesora Edith, estaba, Edith. ¿no? Ahí también estaba el profesor Mario. Hernán Flores era el presidente, Claro, el doctor Gulotelli entonces, apoyando. Sí, También como- estaba apoyando como la tesorería. Hemos tratado de apoyar como exalumnos. Sí, entonces me acuerdo bastante, también como tú dices, con algunos jugadores de Cola Real. Quedaba También Ratón Rodríguez. Ratón Rodríguez, Y lo trajo a su primo Chinga Ramírez. el Chinga Ramírez, claro, Un ese buen año, jugador. buen jugador. Entonces, como dices, llegamos a una definición allá en Cusco, pues, ¿no? Y también también ahí nos jugaron una mala pasada, pues. Parece Hicieron que que hubo al un- Ratón Rodríguez lo habían castigado, que no podía jugar. Él se quedó en Abancay para arreglar ese problema. Entonces, al último, pues, dicen que ya tenía que jugar en Cusco, ¿no? Pero primero decían, pues, que no iba a jugar, y creaba, pues, inestabilidad en el equipo, ¿no? Entonces, llegamos allá y nos ganaron, pues. Quedamos eliminados. Quedamos eliminados nuevamente, ¿no? Idea clasificó. DEA clasificó, pues. Y ahí tuvimos la oportunidad, pues, de reforzar al DEA, ¿no? Ese año. Claro. Juntamente Juntamente con con Germius. Ahí Eso. fue el Burro Alcázar, se fue Advíncula. Advíncula. Sí. Eso fue el 2001. En el 2002 aparece el Deportivo Antes- Daza. Ramón, Adelante. si bajas un poquito el micro, a ver, está un poco hacia arriba. Ahí. Ahí. ¿No? Y lo más cerca que puedas para que salga nítido. Ya, ok. Voy a Un par de aprovechar comentarios. de leer algunos comentarios también. Recordar que somos más de 200 conectados, son 11 y 10 de la noche y somos más de 200 conectados. La verdad, la gente está Está muy despierta. atenta, está feliz de Está que sacrificando estés su en el sueño. programa, Ramón. Gracias, Y la gente te está mandando muchos saludos. La verdad que no puedo leer todos los comentarios, pero trato, ¿no? Florian Vázquez nos dice: Ramón, un gran deportista, sangre chanca, gratos recuerdos. Saludos, Ramón. Y a Milciades y su plantel, un programa de calidad, nos dice Florian Froilán Vázquez. Vázquez. Froilán. Froilán Vázquez, perdón. Froilán Vázquez. César Ramos nos dice: Ramón Ferrari, un gran jugador, fácil pudo jugar en algún equipo de primera y en Europa, nos dice. Por el centralismo limeño no lo logró y no pudo emigrar, dice César Ramos. Bien, ahora vamos al año 2002, cuando el Deportivo Salud arma un equipo, donde ese año no me acuerdo si tú participas desde el comienzo, creo que estabas en otro equipo, 2002, ¿te acuerdas? Sí, Salud, formó... Deportivo Salud. Milciades, ¿tú te acuerdas de esos años? Había pues límite de edad, ¿no? Hasta Sí, para cambiar de sí. equipo. Entonces yo ya tenía ese año 32 años, 33 años, entonces ya no se podía cambiar de equipos. Sí. Entonces, pero a mí me dicen, pues, ahí estaba Ever, me acuerdo, ¿no? Como Ever Nino Borda, Ortiz, claro. encabezando el equipo, ¿no? Entonces me dicen que de Lima me habían autorizado a mí jugar nomás, pues, del DESA. Entonces, cuando juego un partido acá en la fase distrital para la provincial, me observan y me castigan, pues, por un año. A mí por haber jugado, porque no podía jugar, dice, yo de ese equipo, pero yo tenía, pues, autorización de la Federación de Lima, ¿no? Pero no entiendo, ¿no? Cómo pasó eso, y acá me castigan por un año, pues. Entonces ese año no jugué, apoyé en la parte de directiva, ¿no? Jugamos acá con... Fue una de las peores campañas. sí, del fútbol jugamos andalucín. con el equipo de De Centro Aunque. Andahuaylas, no, el otro equipo. Juvenil. Es por Sport juvenil. que el año siguiente Entonces campeón. ese año campeona, pues, es por juvenil. Juvenil, el año 2003 también fue el que nos representó, donde ya empieza a aparecer el Chera Paredes, Quiña Seguía, el Boxing, Toperal Boxing en el arco, donde viene también Nico Ramírez. Barrera. Viene Gerson Ramírez. Gerson Ramírez ¿no? viene Nicolás primera Villegas vez ese año. y se queda. desde Claro, se queda. 2003. Quedamos eliminados y luego el 2000, antes, vamos a regresar un poquito, el 2001, cuando el Deportivo Nacional queda eliminado con el DEA, tú refuerzas juntamente con Chinga, juntamente con Quiquinha, y se juega un partido extra, precisamente una vez más con el León de Guano. ¿Te acuerdas? En el estadio de Alianza. Sí. Yo estuve presente en ese partido y perdimos, no lo pusieron a Chinga, no sé por qué, que era un jugador muy importante, que estaba en su mejor momento, pero no lo pusieron y perdimos por 1-0. ¿Te acuerdas? En el estadio de Alianza. Sí, sí, Milciades, ese año cuando quedamos con Nacional acá, nos vamos de refuerzo, pues, casi 6 del equipo. Se va Advíncula, me voy Advíncula yo, también. me voy Germán Quiquilla, Alcázar. Alcázar, Chinga, ¿no? Entonces ahí pues
los dirigentes de Abancay pues pensaban que nosotros no íbamos a ir allá a jugar porque pensaban que nosotros no podíamos defender ya ese equipo, ¿no? Porque era de Abancay, que había el chauvinismo, tantas cosas, ¿no? Pero nosotros cuando nos invitaron, me invitaron a mí, mediante el burro Alcázar, viene y me dice, ¿sabes qué? El presidente del DEA quiere que vayas, Hermes también va a ir. ¿Qué dices? Me dice, ya, normal, yo voy. Si hay esa posibilidad de defender a Purímac, vamos. Entonces yo me voy pues a jugar del DEA de Abancay, ¿no? Hicimos una gran campaña, pero también pues cosas que nosotros teníamos que viajar solamente los jueves. Viajábamos los jueves en la noche y entrenábamos viernes y el sábado ya estábamos viajando a los diferentes lugares, ¿no? Entonces no teníamos ese descanso para poder rendir mejor, ¿no? Entonces con Hermes a veces terminaba el partido y teníamos que venir de Ayacucho, de Huancavelica y también con el León de Huánuco igualmente, ¿no? Jugamos. Sí, ese partido fue clave y buen equipo también fue ese del DEA. Sí, estaba cerca a su momento de gloria que casi llega. Sí, también este equipo, ahí estaban los hermanos Garrafa, Barbadillo, Casio Zúñiga también estaba, ¿no? Un gran equipo, pero también como te vuelvo a repetir, nuevamente pues el León de Huánuco nos deja en camino, ¿no? Nos elimina. Ya, ahora sí vamos otra vez allá al año 94. A ver, antes, o 2004. leer los comentarios. Salvador Quintana Fernández nos dice, saludos Ramón, creo sin equivocarme, eras un adelantado en el tiempo. Grandes recuerdos, saludos, ya nos estaremos encontrando, nos dice Salvador Quintana. En Talavera. Gracias, Salvador, gracias. Salvatore. Bien, vamos al 2004, donde se arma el equipo de José María Arguedas. Nace José María Arguedas el año 2004 para también volver a intentar una clasificación al fútbol profesional. También cuentan contigo desde el inicio, el 2004. Sí, eso es... Yo me encuentro yo cuando viajaba en el taxi, pues yo me acuerdo con Trejo, David Cotrejo. Conversamos en el taxi de pasada, ¿no? Porque ese año también había la intención de que el Negro Villanueva haga su equipo y iba a ponerle el nombre también de José María Arguedas. Entonces cuando David Trejo en el taxi abordamos que también ellos querían armar un equipo porque había eso de la cuestión política, ¿no? Estaba armando Michel Martínez y también estaba armando Villanueva, ¿no? Entonces el fútbol un poquito que también ellos lo han politizado, ¿no? Entonces me comenta que querían armar y yo le digo, pues también el doctor Edgar Villanueva va a hacer su equipo y se va a llevar José María Arguedas. Entonces ellos también tenían la misma idea de hacer ese nombre. Entonces como le comento y me dice, pues no, nosotros vamos a hacer que ¿no? Entonces queremos contar contigo, que ¿no? Me dice, ¿no? Ya pues si hace, ya normal, estamos para apoyar Claro. La cosa es que Andahuaylas llegue al fútbol profesional, dijimos. Y sí, empecé con el Arguedas desde un inicio, soy el fundador también de ese equipo, porque ahí entramos Hermius, entró Benjamín y muchos más, pues, ¿no? Y se contrató a varios jugadores. Toperol también estaba allá. También ya estaba, pues, Joseph, ¿no? Porque Joseph empezó también con el Cola Real. De Cola Real, el Chibolo, 18 años tenía. Era suplente, pero ya viajaba con el equipo. Claro. Entonces, el 2004 el equipo también hace un buen cuadro, donde se llega también, si no me equivoco, Vildoso, estaba el jugador que se quedó, también vino César Guzmán, vino Héctor Flores. César Guzmán ya vino hacia los últimos, ya. También vino Héctor Flores. Pérez, el marcador. Pérez, vino también Ramírez, Omar Ramírez. Omar Ramírez también, el jugador. También, si no me equivoco, ese año creo que viene Henry Díaz o al año siguiente. No, Henry Díaz viene después con Vildoso. Y ese año tampoco no logramos clasificar, ese año, si no me equivoco, clasifica el Grau. No, antes, el 2003, cuando Sport Juvenil queda eliminado, el DEA es el que avanza hasta la final. Sí. Hay que recordar donde pierde frente a Vallejo. El último partido, ¿no? En un partido extra en Lima. En ese equipo sí tú no estuviste. No, ahí no tuve la oportunidad Quiquinha, porque ya pasaba de edad. estaba. Ya pasaba de edad y ya no podía reforzar, ¿no? El que fue Hermius y llegó a la final, ¿no? Fue Saldívar, Quiquinha y Gerson Ramírez. Fueron los dos. Entonces ahora vamos al año 2005. Antes de tocar el año 2005 voy a leer unos comentarios más. Alejandro Flores Carrión nos dice, saludos Ramón, gratos momentos que pasamos. Hay mucho que comentar, nos dice, ¿no? Mauro Merino Huaraca nos dice, Ramón y Milciades, buenas noches, un gran amigo Ramón, una buena persona, un abrazo a la distancia, te dice Mauro Merino. Gracias, Mauro. Actual dirigente de los Chancas, ¿no? Vicepresidente. Sí, y Carlos Alberto Benítez Cartagena nos dice, un cordial saludo para Ramón, uno de los mejores jugadores y referentes del fútbol apurimeño, tenía todas las condiciones para jugar en el fútbol profesional, al igual que muchos jugadores de Apurímac. Abrazos a la distancia, Ramón y Milciades, nos dice Carlos Alberto Benítez Cartagena. Gracias Carlos. Gracias, Carlitos. Bien, vamos al 2005. 2005 también sigues en Arguedas. Sí, desde allá pues ya no
tenía la posibilidad de salir a ningún equipo por la edad, ¿no? Entonces terminé mi carrera deportiva, empecé con el Arguedas como fundador y también cuando dejé de jugar fútbol 2010, terminé en el Arguedas, pues, ¿no? 2005, 2006. 2006, 2007, 2008, se intentó pues con el Arguedas. El Arguedas ya fue un Llegamos, equipo que tuvo fuimos más avanzando. continuidad, tuvo continuidad y ya no fue como los otros equipos que armaban por 1 o 2 años, ¿no? Sino se armó un equipo ya que tuvo continuidad y que todos los años aspiraba, traía jugadores de nivel, pero tampoco se llegó, pues, ¿no? Pasó cosas, bueno, a cada equipo que venía, pues, se cambió también la modalidad, pues, ¿no? Porque había Otra que región, se se jugaba pasó a otra por región. grupos y después de los Región grupos 8. se volvía a jugar, era un poco, muy Iba cambiando, como engorroso siempre, el la cosa, fútbol ¿no? peruano. Y luego ya el equipo de Arguedas pasa a jugar un partido importante allá en Tacna, donde viajamos. André tenía, si no me equivoco, 13 años. Cuando jugamos con el equipo de Alfonso Ugarte, se llamaba de Tacna, quedamos eliminados. Anteriormente también apareció el Curibamba en la Liga 2, segunda división, esa oportunidad. Quedó eliminado, pasó a la Copa Perú, jugó con Idunza el año 2007, quedó fuera, luego vienen los otros años, hasta que ya tú empiezas ya a jugar menos. ¿Y en qué año te retiras? Sí, Milciades, yo me retiro el 2010 por una lesión que tengo acá, tengo una hernia lumbar, entonces ya no me permitía pues entrenar. Tú sabes que para jugar fútbol tienes que estar bien preparado físicamente, entonces yo ya no podía entrenar pues al 100%, ¿no? Entonces el 2010 ya dejó de jugar pues el fútbol de Copa Perú a nivel competitivo, ¿no? ¿Con cuántos años, Ramón? ¿A los cuántos años te retiras? Yo ya me retiro pues a los 40 años más o menos, 39, 40 años. Y después de eso, todavía tengo entendido que en estos últimos años estás jugando campeonato máster en Ayacucho. Sí, En San Juan tú Bautista, si no me sabes equivoco. que mientras haya salud, mientras haya vida, Fuerza. vamos a seguir con el fútbol, Milciades, porque es nuestra pasión. Y ahí pues jugando lo que es fulbito en campeonatos de losa, y también fuimos a Cusco a jugar fútbol máster con Genius, con Saldívar, y también ahora nos están llevando allá a Ayacucho, ¿no? Para mandar un saludo muy especial a Ayacucho, gente linda, que nos trata con mucho cariño y pues nos da la posibilidad de seguir jugando fútbol, ¿no? Bien, en esta parte final, ya que el tiempo nos está ganando, de repente un par de anécdotas que tengas en toda tu carrera futbolística, jugando en muchísimos equipos, tanto en Andahuaylas, en Abancay, en Cusco, reforzando al Garcilaso. Algunas anécdotas que de repente que te ha pasado en el fútbol. Sí, Milciades, anécdotas, uy, tú mismo cuántas veces has viajado con nosotros, cuando viajamos a Huancavelica, otras veces viajamos, yo me acuerdo una anécdota así fuerte que nos pasó es cuando viajamos con el José María Arguedas a Puerto Maldonado. Jugamos un domingo acá y No había pista. no había pues ni vuelo para viajar, ¿no? Teníamos que, Por tierra. por la economía que el club pasaba, entonces tuvimos que viajar con carro, desde acá, desde Andahuaylas hasta Puerto Maldonado, me acuerdo. Entonces viajamos un lunes de acá a Puerto Maldonado y yo decía, pues no creo, llegaríamos mañana, pues, ¿no? Y el partido era el miércoles a la 1:30 de la tarde. Hace mucha calor. Entonces nosotros, pues, me acuerdo el señor Rubén Rubén Arestegui. Arestegui, ¿no? Sí, Rubén Que tenía- Arestegui. Rubén, que tenía con él que combi de tren. conocía, sí, conocía bastante la ruta y nos llevó, pues, salimos el miércoles como a las 6 de la tarde y viajamos al Cusco llegamos como a las 3 de la mañana, de ahí nos enrumbamos de frente para Puerto Maldonado y no había cuándo llegar pues a Puerto Maldonado, lejos, ¿no? Todas unas Entonces la carretera también teníamos tiempo de lluvia, todo. Barro. Y llegamos pues a Puerto Maldonado a las 8 de la mañana más o menos, nos faltaba mucha distancia y el Rubén nos decía pues no vamos a llegar. ¿Y qué pasó? Pues teníamos que cambiarnos en el carro nosotros. Llegamos faltando media hora para el partido. Entonces con los pies hinchados, todos jugamos, Claro. bajamos del carro ya cambiados, calentamos un poquito y ya pues tuvimos que jugar pues a esa hora. Entonces mira, del carro a la cancha y me acuerdo Y el pues clima es bastante fuerte, ¿no? el calor. El calor es insoportable y a los 40 minutos del segundo tiempo me acuerdo que nos hacen el gol pues. Y a la Sí. vuelta también otra travesía, ¿no? Y ahí, pucha, nos pasó muchas cosas, casi muere también Rubén, le picó una araña porque teníamos que pasar ríos y ríos así, ¿no? Entonces en uno de ellos no había pase, entonces el carro se trancó y nosotros a medianoche teníamos que buscar palos, todo para empujar al Ayudar. carro, jalar. En eso Rubén se fue pues a la selva, ¿no? Entonces él había sentido que le había picado una araña. Entonces en el carro ya cuando sacamos, felizmente sacamos rápido y cuando veníamos en el carro pues Rubén se sentía mal, empezó pues a Perder el conocimiento, a desvanecerse. sí,
teníamos un chofer pues que había como Repuesta. repuesto, pero cuando agarraba el carro pues daba No miedo, podía. no podía, entonces Rubén sacó fuerzas, no sé de dónde, y empezó a manejar, pues llegamos Un más o centro menos a una solo, creo. posta casi 2 horas, ya casi Rubén casi muerto. Sí, sí. Entonces lo llevaron para abajo y Lo una salvaron. travesía pues, la verdad triste, casi llegamos acá, pero felizmente no pasó nada, pues, ¿no? Rubén se repuso, pero la verdad pues ese viaje ha sido uno de los más fuertes que nos pasó. Así hay anécdotas. Otra pues, nota más a Rubén. ver de repente. En Otra Lima, anécdota, algo. Rubén, felicidades, pues cuando nosotros fuimos a Puerto Maldonado, a la vuelta de Puerto Maldonado, porque nosotros nos quedamos pues una semana con el CEDEPA, me acuerdo. Entonces cuando volvíamos, subimos al avión, pues yo veo el avión, pues pucha, este avión creo que está viejo, decía. Entonces subimos al avión, todo normal, y Chale siempre me decía, pues Ferrari, ven acá, me llamaba, pues vamos a viajar cerca al Ala, me decía, ¿no? Porque el Ala es una de las partes más seguras, dice. Claro, por si acaso. Entonces, todos los jugadores venían pues jugando ludo, ajedrez, Haciendo chacota. timba, ¿no? Entonces nosotros veníamos atrás conversando. Llegamos al Cusco, y en el Cusco pues el avión daba vueltas. Una No vuelta, entraba. 2 vueltas, 3 vueltas. Entonces, Chale, ¿te has dado cuenta? ¿Ves? Sí, pues está dando vuelta el avión, le va. Y le llaman pues al aeromozo, No. que era varón, ¿no? Le dice, ¿qué pasa? Le dice, ¿por qué está dando tantas vueltas al avión? No pasa nada, tranquilo, que ¿no? Entonces nosotros pues ahí, ¿no? Entonces en eso pues con Chale nosotros mirándonos, pasa algo Da un poco raro. de miedo ya. En eso pues digo, pues ya, si tiene que caerse, que se caiga, pues entonces el avión de risa, pues. Y Bruscamente. los que hacían la chacota, pues bravo, jajajaja. Nosotros estábamos desesperados, pues. Estaban conscientes del viaje, ellos, Entonces, nosotros no. Llegamos ahí y habían hecho pues, De habían puesto emergencia. de emergencia el aeropuerto. Claro, Y ahí había los carritos amarillos que lanzaban las claro. cestas. Por si El acaso, avión también antiincendios. arriba ya había empezado a botar el Humo. combustible, todo para que pueda aterrizar pues así de panza, ¿no? Entonces cuando bajamos pues el aeromozo dice que se han dado cuenta, sí, pues no salía el tren de aterrizaje, nos dice, pues. Pucha, Ya nosotros ahí no, pero los demás pues todo, jajajaja. Estaban en la Y chacota. ese avión pues se quedó en Cusco, ya no salió, pues desde ahí yo la verdad ya tengo miedo ahora de subir al avión, ya no quiero subir al avión. Ya siempre te Prefiero atrapa. viajar en carro 2-3 días aunque sea, pero ya Más pues seguro. no más seguro, digo. En la parte Sí. final, Andrés, de repente, sus últimos comentarios ya para la despedida. Ya son 11 de la noche con 24 minutos, estamos casi 1 hora y media. Vamos Sí. a los últimos. Mira, seguimos siendo más de 200 conectados entre Facebook y YouTube. La verdad, para ser 11:25 de la noche, la gente está muy feliz de que hayas podido venir, Ramón. La verdad, gracias una vez más. No he podido leer tantos comentarios porque hay muchos comentarios. Voy a ya Se van a saludar quedar registrados, finalmente, están ¿no? grabados. Juan Palomino Ortiz nos dice qué tal memoria para recordar el detalle. Yomar Vladimir Dávalos nos dice saludos para Ramón Ferrari, un gran jugador desde el equipo nacional. Pude apoyarlo, dice como utilero, hasta el hijo equipo de Curicó. Vladi Dávalos. Yomar Vladimir Dávalos, ¿no? Yomar, sí. Gonpal nos dice, jajaja, buena anécdota la del avión. Y Nilberg Jori nos dice, saludos. ¿Qué nos podrías decir de Chancas? ¿Cómo ves a Chancas, Ramón? Está bien, bueno, es la actualidad. Sí, es una alegría, como vuelvo a repetir, André, que Andahuaylas ya esté en el fútbol profesional. Como te vuelvo a repetir, es deseo pues de más de 30 años que se ha luchado, que se ha deseado, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad y pienso que esto trae grandes beneficios para los jóvenes que amamos el fútbol, ¿no? Entonces van a tener mayor oportunidad. Pienso que estamos ahí para apoyar. Tenemos que hacer sentir que los Chancas va a tener todo el apoyo del pueblo y ojalá que no haya pues eso que se vaya a otro lugar, ¿no? Sino hay que luchar hasta el último, que tenga que ser local acá en Andahuaylas porque la gente pues ya se ha identificado con este equipo. Si tú ves los últimos partidos que jugó, pues la gente está bien animosa y queremos verlo pues a los Chancas acá. Entonces solamente pedir a los dirigentes que De todas las autoridades que agilicen el las aeropuerto. autoridades todos apoyemos y hagamos un gran equipo y nosotros de donde estemos tengamos que apoyar, pues, ¿no? Nosotros iremos a hacer barra todas las veces que los Chancas jueguen acá de local y igual a los jugadores que vengan pues darse íntegro por el equipo, ¿no? Bien, muchas gracias, Ramón, por esta entrevista que has aceptado. Habíamos prometido, precisamente después de la clasificación, cuando nos encontramos en la plaza, donde muchos hemos celebrado, era el momento para celebrar después de haber esperado tantos años y creo que hemos cumplido. Y durante los otros días también seguiremos invitando más jugadores que han destacado en nuestro fútbol andolino. Tu despedida, de repente algún mensaje a la juventud, a la niñez y a toda la población, sobre todo deportista. Sí, André Milciades, muchas gracias por la invitación y contento por haber compartido
sé que hay mucho que hablar. Hemos tratado de resumir la trayectoria, ¿no? Entonces, también agradecer los comentarios que han hecho mediante Face. Me siento muy contento, muy halagado por ese respaldo, por ese cariño que me muestran las personas. Y desde acá, pues, agradecer a todas las personas que siempre me han apoyado, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son el motor de mis logros, ¿no? Entonces, siempre estaremos dispuestos a apoyar. El mensaje para los jóvenes es pues que si les gusta el fútbol, ahora tienen la gran oportunidad, que nuestro equipo está en la profesional. Seguramente este equipo tiene que tener también identidad, ¿no? Identidad en el sentido que tiene que haber jugadores de acá de nuestra zona, y si hay valores, pues tienen que seguir adelante y mostrarse, ¿no? Porque yo creo que los chancas también va a necesitar el apoyo y la garra chanca, ¿no? Entonces, André, Milciades, contento de estar acá y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier otra oportunidad, ¿no? Una vez más, muchas gracias, Ramón, por tu presencia, y también gracias a nuestros seguidores que han esperado hasta estas horas. También la despedida de André para ir terminando. Sí, Ramón, la verdad, muchísimas gracias, no solamente por venir, sino la forma en la que has venido, ¿no? Con toda la voluntad del mundo, llegar temprano, porque acá la gente no sabe, hay que hacer unas pruebas de temprano, has estado súper puntuales de más antes para hacer las pruebas, la verdad te agradezco muchísimo. Y hay varios comentarios que se me han perdido ya los nombres, pero que se repiten y que dicen, ¿no? Ramón debería de alguna manera involucrarse con Chancas, y desde acá hacemos un llamado a los dirigentes de Chancas para que vean en los jugadores históricos de Andahuaylas, jugadores importantes, la manera de involucrarlos en el equipo, de repente como embajadores o como mentores, de repente para los chicos más jóvenes, sería lindo, ¿no? Que se incluya a jugadores históricos como tú, Ramón. Y de hecho, acá hay un comentario de Saúl Osjo que nos dice: gran entrevista, grande Ramón Ferrari. La próxima entrevista debería ser Germio Jiquiña, nos dicen. Ya viene el jueves. Y efectivamente, Germio Jiquiña también nos ha dado ya su palabra de que va a estar aquí el día jueves, para también contarnos un poco de su historia, ¿no? Porque es un jugador también muy querido en Andahuaylas. Y yo sé que nos hemos quedado, quizás con el tiempo nos ha quedado corto, nos hemos pasado media hora de lo que teníamos mapeado el programa. Entonces, me gustaría comprometerte, Ramón, eventualmente en un par de semanas, de repente no solamente tú, sino también con Germios, ya puedan venir a contarnos anécdotas y conversar un poco más distendidamente, ¿no? Ya una conversación un poco más más amical, quizás, ¿no? Ya no tanto el formalismo de los años, de la historia. Sería lindo, ¿no? Sí, André, muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que he tenido la oportunidad de jugar, que me han dado su apoyo y siempre hemos aprendido de ellos, ¿no? A mis entrenadores, al profesor Julio, mi mentor, gracias a él he querido más este deporte, el fútbol. Y a todos los entrenadores que he tenido, muchas gracias. A la gente que siempre me ha apoyado, me ha dado sus ánimos. Entonces, muy agradecido con toda la población andahuaylina, puribeña, y casi con la gente de Cusco, de Ayacucho, o donde voy siempre me recuerdan, ¿no? Entonces eso creo que es el mayor orgullo que yo me llevo, y agradecer a todos mis compañeros que he tenido la oportunidad de jugar con ellos, ¿no? Bien, muchas gracias, Ramón. Ha sido una forma también de hacerte como un tributo, un reconocimiento a tu historia como futbolista, sobre todo para las generaciones que de repente ya tienen más años, la gente joven de repente no te han visto, pero esto es un ejemplo para la juventud. Muchas gracias una vez más, y estaremos ya, como dice André, en otras ediciones ya de repente compartiendo entre varios jugadores de tu generación, y una entrevista más informal, un poco más amical, ya para que la gente pueda conocer algunas cosas internas cuando ustedes juegan. Gracias una vez más, y estamos llegando a la parte final. Buenas noches, y si algo más tenemos, André, ya nos despedimos. 11:30 de la noche. 11:30 ya de la noche, no, la verdad que muy agradecido con todos los espectadores, han estado activos prácticamente toda la hora y media de programa. No he podido leer todos los comentarios, pero van a quedar ahí, Ramón, de repente tú también, esto que ha grabado, lo vas a poder ver con calma repetido, y vas a poder leer los comentarios de algún amigo que te escribió y que se me escapó, ahí lo vas a poder tener, ¿no? La verdad, muchísimas gracias, Ramón, una vez más, muchísimas gracias a los más de 200 espectadores que hemos tenido hoy día, y ya nos vemos mañana. Y mañana seguimos con información, y el jueves estará Germio Jiquiña Leguía. Bien, amigos, gracias. Buenas noches, permiso, hasta mañana.